El título de la enseñanza lo he colocado, y Dios me ha guiado a colocarlo, la sentencia cantada. Hace poco, la semana, ya estábamos pasando la Semana Santa, celebrando, y como decía Duber, que miró muchas películas de Jesús, dice que recordaba la parte de Pedro, cuando tuvo ese momento difícil en su vida. Dice la palabra Marcos 14:26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que hayan resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás ¿cuántas? 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Amén. Todos decían ¿qué? Cuando andamos en grupo todos decimos lo mismo, ¿cierto? Amén. Amén. Y recordaba casualmente una de las cosas, y los padres, pues yo me acuerdo mucho que mis padres, como por ahí dicen, a uno se las cantaban, ¿cierto? Y como que las cantaban antes de que las cosas ¿qué? Sucedieran, ¿cierto? Y yo se las canto antes. Y recuerdo que una ocasión estaba en una finca de mi abuelo, y eso de que estaba corra para acá y corra para allá con mis hermanos, y mi padre me la cantó. Y me dijo, mucho cuidado de tanto correr porque algo puede pasar. Pero eso uno contento no pone atención, pero ya me la habían ¿qué? Cantado. Entonces, sencillamente seguí corriendo hasta que un momento, por ir corriendo y no queriendo que me alcanzaran, pasé por medio de una cerca de cuerdas de alambre, y eso sí, me quedó la espalda rayada. Y después llegué allá a la casa como llorando, llorando. ¿Qué me dijeron? Yo se lo había dicho, me la habían ¿qué? Cantado. Y ahí sí que podía decir yo, siéntese y llore. Y en esta mañana quiero hablar sobre la sentencia cantada a alguien, y en este caso era el apóstol ¿qué? Pedro, ¿cierto? Vemos a un Pedro con mucho ánimo, lleno de deseo de servir a Dios. Dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Ese día Pedro salió de culto y salió ¿qué? ¿Aburrido? Salió contento, ¿cierto que sí? Cantando himnos, y salieron al monte de los olivos. Iba feliz y encantado, eso salió, mejor dicho, pero fortalecido Pedro, eso se sentía grande, iba con Jesús, se sentía más ¿qué? Más grande, ¿cierto? Es como los niños cuando van con el papá, eso, venga quien venga, yo estoy con mi papá. Pero en ese momento, cuando iban, Jesús, aun cuando estaba con ellos, dijo ciertas cosas, ¿cierto? Dijo, en este momento se van a escandalizar y algo va a pasar. Pero Pedro, como estaba contento, ¿qué dijo? Tranquilo, no se afanen, yo no soy de esos, yo no me escandalizo, no tengo que preocuparme en eso. Y Jesús llega y hace una sentencia. ¿Qué le dijo? De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro, ¿qué hizo? Jesús, ¿me repite? ¿Cómo fue? No entendí. ¿Sí? No. Pedro
hizo como si nada hubiese ¿qué? Pasado. Esas cosas no me interesan. Yo aquí eso, mejor dicho, no pasa nada. ¿Qué dijo? Ay, Jesús. ¿Qué le dijo antes? Dijo, no, tranquilo, antes moriré contigo, no te negaré. Andaba bien contento, ¿cierto? Ese culto estuvo maravilloso ese día, estaba pero fortalecido. Esa alabanza de oración estuvo pero maravillosa. Pero viene lo que decía la palabra y tenía que cumplirse. Y tristemente la sentencia cantada primero por Jesús y después recordada por ¿quién? ¿Por quién? Por un gallo. Un gallo le recordó la sentencia que Jesús le había dado. Imagínense. Y en ese momento yo veo 3 sentencias que fueron recordadas y que Jesús le había dado y que recordó una por una. Uno dice sí, Pedro negó a Jesús. Y hay un chiste sobre eso, ¿se acuerdan? ¿Ustedes han escuchado el chiste que dicen por ahí que por qué le negó? ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Y dice el chiste que por haber sanado a la suegra. Dice el chiste que lo negó porque Jesús le sanó a la suegra, dice el chiste, pero eso no es verdad, ¿cierto? Mire lo que pasó. Primera sentencia. Una de las primeras sentencias que veo aquí, y vamos a verlas unas por una muy claramente. Marcos capítulo 14, el verso 66. Vamos a detallar muy bien esta palabra porque a veces uno no mira bien. 14, 66 al 68. ¿Qué dice? Estando Pedro abajo, ¿cierto? En el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas ¿con quién? Con Jesús el Nazareno. Mas él ¿qué hizo? Negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó ¿qué? El gallo. Primera negación que hizo Pedro fue negar ¿a quién? A Jesús. Dijo, ¿yo qué? Yo no le conozco. Vino una mujer y le dijo, mire, usted también estaba con él. Dijo, no, yo no conozco. Pedro tuvo un momento de valentía. En ese momento tuvo ¿qué? Temor. Al negar a Jesús, sencillamente su vida fue invadida por temor. Tuvo temor. No sabía qué hacer en ese momento, pues el temor fue lo primero a decir, no. Una mujer lo acusó. Antes de que fuera puesto preso Jesús y lo estaban cogiendo, ese Pedro había cogido una espada y le había ¿qué? Cortado la oreja a alguien. Pero ahora ese Pedro estaba enfrente a una mujer y ¿qué estaba haciendo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese que quería, mejor dicho, a matar a todo el mundo y ahora la mujer le dice, usted estaba con Jesús y lo estaba negando? Llegó el temor, sintió temor. Ahora uno dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Es que acaso Pedro era temeroso, miedoso, y le daba miedo decir que era de Jesús? No. Mira lo que dice Marcos 14, 31. Que uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Decía la palabra, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré, ¿cierto? Si fuere necesario morir contigo, no te negaré. Hombre, entonces, ¿qué pasó con ese Pedro? ¿En dónde está? Hay ocasiones en la vida que nosotros también nos llenamos de temor y no sabemos qué decisión tomar o qué hacer. Aunque sentimos la fortaleza en momentos de hacer cosas, llega el momento en que toca hacerlas y quedamos quietos y pasmados. ¿Qué pasó? Hoy nos preguntan,
Porque muchas veces usted es creyente, o en pocas palabras evangélico, ¿qué dice? No, me gusta nada más. Salió rápido, ¿cierto? ¿Qué hizo? Negó. Primero, negó a Jesús. Pedro lo primero que hizo fue negar a Jesús. Pero fíjese que solamente no fue negar a Jesús, aunque lo había conocido, aun cuando había andado con él, aunque había caminado y ha estado en momentos difíciles, pero bueno, le negó. Siguió, como dicen, la película pasando. Verso 69, miremos lo que dice. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de quién, de ellos. Pero él negó otra vez. Segunda sentencia. Pero ya vemos a un Pedro no solo negando a Jesús, sino también que negó que pertenecía al grupo de discípulos. Dijo, mire claramente, ¿cierto? Y decía a los que estaban allí: este es de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los discípulos con los que andaba. Pedro andaba con un grupo de discípulos con los que compartía, los 12 apóstoles que tenemos claramente. Y en ese momento la mujer vuelve y le dice: usted, aparte de que andaba con Jesús, también era de ellos, de ese grupo. ¿Ve? Y en ese momento Pedro dice: no, yo tampoco soy de los discípulos. Segunda negación que hace Pedro. Niega pertenecer a un grupo, niega pertenecer, digamos, a otros más que comparten una fe y una esperanza. En pocas palabras, Pedro negó en sí que él, Dios, y que Jesús le había encomendado una misión, ¿cierto? Dentro de la misma palabra nosotros vemos que hay misiones y visiones. Las empresas tienen una misión y tienen una visión, ¿cierto? Y usted dice que dice misión y visión. Y la misión que tenía él con los demás era ¿qué? Id y ¿qué? Predicar el evangelio, ¿cierto? Esa era la misión que él tenía. Pero en ese momento negó aquello que se le había dado. Dijo: no, aparte de eso hay una visión, y era, la visión es que ir a todo el mundo. También dijo no. En pocas palabras, Pedro perdió el compromiso que había tenido con el grupo de discípulos. Pedro fue llamado con otros más dentro del grupo de discípulos. Jesús lo llamó a uno por uno. Le dijo: ven, Simón, y ahora no serás Simón, sino serás ¿qué? Pedro. Le dijo: ahora yo te voy a hacer ¿qué? ¿Pescador de qué? De hombres, porque era pescador. Eso es lo que hacía él. Y en ese momento Jesús, de llamarlo personalmente y de colocarle una misión y una visión que él debería tener de las cosas, que es lo que nosotros debemos tener como cristianos. Tenemos una visión y una misión. La Biblia dice que tenemos que compartir el evangelio y a todo el mundo. Pero también hay otras misiones y visiones pequeñas dentro de cada uno. Y a veces lo podemos llamar metas a medio, corto o largo plazo, ¿cierto? Y son las que tenemos nosotros. Ahora, ¿qué tiene usted? ¿Qué tengo yo? Dentro de mi hogar, dentro de mi vida personal, ¿cuál es mi meta o qué es lo que quiero? Pedro tenía muchas cosas y tenía muchos deseos. ¿Qué pasó? Miren lo que decía aquí en Pedro antes de que sucediera esto. Juan 6:68. Miren lo que dice. Y esto lo decía Pedro. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos?
estaba con los discípulos. Él estaba con los otros discípulos. Y le dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿Tú tienes palabras de qué? Eso le estaba diciendo Pedro. Estaba con el grupo de discípulos y le preguntó a Jesús y le dice Pedro: Señor, ¿a dónde iremos? Es que no sabemos, nosotros los 12, ¿a dónde cogemos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso le dijo. Ese Pedro realmente siempre estaba piloso, ¿cierto? Pero es que una cosa es estar aquí adentro y otra cosa es estar ¿qué? Afuera. Mire, usted ahorita aquí en este lugar estamos y el ambiente es un ambiente diferente y especial, amén. Pero usted automáticamente cuando salga a la puerta y se haga allá junto a esa baranda, usted se va a sentir en un sitio diferente y diferente. Y eso es aquí nada más. Pero ¿cómo será cuando empieza usted allá? Su trabajo, su hogar, otras cosas. ¿Qué ambiente? Es diferente, ¿cierto? Pedro sencillamente estaba en el ambiente con Jesús y dijo: Señor, nosotros no tenemos a dónde ir. ¿A dónde? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Para dónde vamos a coger? Y eso lo decimos nosotros, ¿cierto? Cuando levantamos nuestras manos y decimos: Señor, te adoramos, o cantamos coros de adoración donde dice que nos llene, que nos dé de su presencia, estamos diciendo: Señor, tú eres el todo para mí. Y nos gozamos y nos alegramos y usted siente paz y gozo. Eso sentía Pedro, ¿cierto? Cuando estaba en la iglesia: qué maravilla, y salió contento. Sigamos a ver qué pasa. Tercera sentencia. Marcos, seguimos en el 14 y vamos a el versículo 70. La parte donde dice lo siguiente. Después de haber negado, dice: y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres ¿qué? Galileo, ¿cierto? Le dijeron: usted es de ellos porque yo lo he visto allá en Misión Rema. Y tu manera de hablar es semejante a de quienes, a los de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Tercera sentencia, ¿sabe cuál fue? Primero, negó ¿qué? A Jesús. Segundo, negó ser ¿qué? Parte de los discípulos. Tercera, se negó a él mismo. Se negó él mismo. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Muy sencillo, porque cuando andaba con Jesús, él tenía una forma de hablar y algo en su vida había pasado. Algo en su vida se había transformado y cambiado. Pero cuando le dicen: usted pertenece a ellos, ¿qué hizo? Empezó a retroceder y empezó a hacer lo que hacía antiguamente: a maldecir, a hablar. Se negó a él mismo, negó que Dios había hecho una obra en él, negó que Dios le había tocado. Dijo: no ha pasado nada en mí. Si él no lo hubiera hecho, no lo hubiera negado, pero lo negó, se negó a él mismo. Triste, ¿cierto? Hemos conocido a un Dios poderoso y podemos negarnos a nosotros que no ha hecho nada. Sí, Dios hace milagros, amén. Y a veces hace milagros y no nos acordamos de ellos, nos olvidamos de lo que hizo Dios. Pero Dios es un Dios grande, amén. Aleluya. Ese mismo Pedro, mírenlo en Mateo 14, 27. Mírenlo. 14, 27 dice Mateo: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. En ese momento vemos a un Pedro con Jesús. Es que cuando está en la iglesia es lo máximo, ¿cierto?
Y vemos a un Pedro con Jesús y resulta que estaba en la barca, ustedes se acuerdan, y entonces Pedro tenía temores, ¿cierto? Como todos, aunque era pescador, pero él respetaba ciertas reglas. Y una de las reglas que respetaba es que uno no podía caminar sobre ¿qué? Él podía tirar la red y podía andar en una barca, pero no podía ¿qué? Andar sobre el agua. Y en ese momento fue cuando vio a Jesús que venía y algo pasó en él, ¿cierto? Algo sucedió en él. Aunque sabía que las aguas eran peligrosas, pero dominó el temor en ese momento, dijo, no, Jesús, di que yo voy y voy. Y estaba andando sobre las aguas. Una persona con dominio ¿qué? Propio. ¿Qué le faltó a Pedro cuando se negó al mismo? Le faltó dominio propio. ¿Qué le faltó a Pedro cuando se negó a él mismo? Dominio propio. ¿Por qué? Porque no tuvo el carácter de antes demostrar que sí había pasado algo en su vida. ¿A cuántos Dios les ha dado bendiciones? Amén, ¿cierto? A muchos. Yo siento que mi vida ha sido muy bendecido por Dios. Y de las cosas que uno anhela, yo sé que Dios le tiene muy en cuenta y le da. Y Dios me ha dado muchas cosas de las que le doy la gloria a Él porque solamente las ha permitido. Pero en ese momento nosotros vemos que aunque Pedro se negó a sí mismo, no tuvo el dominio propio para creer y acordarse de que había caminado sobre las aguas y que había perdido ese temor, todo fue diferente. Ahora, ¿qué sucede y qué pasa? Cuando todo esto sucedió y cuando todo esto aconteció, ¿qué hizo nuestro Pedro? Dice, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, de lo que le había ¿qué? Cantado. Jesús se las había cantado, ¿cierto que sí? Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, ¿qué hacía? Lloraba. En otro pasaje de la Biblia, no sé, en otro evangelio, dice que en ese momento en que el gallo cantó 2 veces, Jesús lo miró. Ay, Dios mío. Jesús lo miró y él lo miró. O sea, mirada con mirada quedaron. Y él miró a Jesús, el gallo cantó. ¿Qué pasaría? No, ese pobre Pedro fue un golpe duro. Porque es como decírsela a uno de frente, no se las canté. ¿Sí o no qué? De frente. Miraron y se las dijo. Lloró amargamente. Después de eso pasó lo que hemos sabido que pasó. A Jesús lo llevaron, lo crucificaron y ellos quedaron otra vez como. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Ese Pedro, después de haber conocido el poder de Dios, pero no haberlo mantenido, sino que haberse negado él mismo, haberlo negado a él y a sus discípulos, ¿sabe qué pasa? Cuando nosotros hacemos eso en nuestra vida y negamos, volvemos a las de antes. La Biblia dice que el Pedro, ¿sabe qué hizo? Volvió a su barca, allí a volver a pescar, a las mismas que antes. Después de que ese Pedro estaba contento, gozoso, saltando, cantando himnos, dándole la gloria a Dios, diciendo, venga, ¿quién va contra mí? Si quiere yo muero. Allá está otra vez tirando la red y esperando que aparecieran los peces. Si ve lo que sucede cuando hay negación. Él negó y volvió atrás. Cuando nosotros negamos lo que ha hecho Dios en la vida de nosotros, automáticamente retrocedemos y ¿qué pasa? Volvemos a hacer lo mismo de antes. ¿Y qué futuro hay?
Bendito sea el Señor. Ahora, mire lo bueno, y es lo que viene lo interesante. Pedro le pasó eso y le sucedió, y nos puede pasar a nosotros, pero nos la estamos cantando, ¿cierto? Estamos bendecidos porque nos la están cantando, entonces ya, soldado advertido. Bueno, listo, entonces ninguno va a morir de los que están acá. Solución, segunda de Timoteo 1:7. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué dice la palabra? Claramente, y mire lo que dice: porque no nos ha dado ¿qué? Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De poder, ¿de qué más? De amor y de dominio propio. ¿De qué? Poder, amor y ¿qué más? ¿Qué le faltó a Pedro? Faltó poder para vencer el temor, el valor. Le faltó amor por aquel grupo que Dios le había dado, y le faltó ¿qué más? Dominio propio. Pero mire lo que dice la palabra: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿de qué? ¿Está la solución ahí? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es el Espíritu Santo. Amén. Dígalo, amén. Es el Espíritu Santo. Eso que dice la palabra, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu, no es más que el Espíritu ¿qué? Santo dado a nosotros. Y la Biblia dice: Dios nos dio su Espíritu Santo no para que fuéramos unos cobardes y corriéramos y nos diéramos temor frente a la vida, sino para ¿qué? Sino para vencer. ¿Qué pasa en la vida del ser humano cuando está el Espíritu Santo? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa en la vida del ser humano cuando está el Espíritu Santo? Mire lo que pasa en la vida del ser humano cuando está el Espíritu Santo y lo que le pasó a Pedro. Y lo vamos a ver. Hechos capítulo 2, verso 14. Y van a ver algo diferente de Pedro. Ese Pedro que lloró y que volvió, pero que después recibió. Ustedes recuerdan que cuando Jesús tuvo que partir, ¿qué pasó? Dijo que esperaran, porque habría de venir sobre vosotros ¿qué? El Consolador, que era el Espíritu Santo, ¿cierto? Y dice la palabra en Hechos del capítulo 1 que ellos se reunieron en un sitio, y en ese sitio se reunieron, y cuando se reunieron recibieron el Espíritu Santo como lenguas de fuego. Y mire lo que pasa después con ese Pedro. Hechos 2:14, ¿qué dice? Mire lo bonito. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Se colocó en pie, ya no salió corriendo, ya no se agachó, ya no salió de la puerta a esconderse. Dice la palabra que se paró en pie. Y versículo 41, mire lo que dice: así que los que recibieron su palabra en ese día, cuando se puso de pie, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como ¿cuántos? Como 3,000. Bendito Dios. Después de haberse asustado por la sentencia que le dio y que le cantó y le recordó un gallo, ahora estaba parado frente a 3,000. Amén. Pero esto lo hace porque ese espíritu que recibió no fue de cobardía, sino de ¿qué? Primero, ¿de qué? Poder. Recibió el espíritu de poder. Y vamos a ver otra cosita.
Hechos capítulo 5, verso 29, más adelante. ¿Qué pasó con ese Pedro? Dice la palabra, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, ¿qué es necesario? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que los hombres. Pedro recibió poder y ahora estaba recibiendo el espíritu ¿de qué? De amor. Amén. De amor. ¿Sí ve? Es necesario obedecer a Dios. Quiere decir que ese amor tan grande hacía que primero fuera Dios en su vida. Por lo tanto, ahora sí, pase lo que pase. Retoma nuevamente la visión de Jesús. Pero aparte de eso, vamos a ver a un Pedro también con algo más. Segunda de Pedro 1:5. Mire lo que dice. Segunda de Pedro 1:5, esto lo dijo Pedro, casualmente lo dijo Pedro. Y mire lo que dijo Pedro. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo, poniendo toda ¿qué? Diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento ¿qué cosa? Dominio propio. Dominio propio, dice la palabra, ¿cierto? Al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, y así sucesivamente otras cosas. Pero lo que me refiero aquí es que ese Pedro, que le faltó dominio propio, lo estaba predicando y estaba diciendo que podemos tener dominio propio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando recibió el Espíritu Santo, recibió ¿qué cosa? Poder, amor y ¿qué más? Dominio propio. Nosotros podemos en un momento negar las diferentes facetas. Podemos negar con quién andamos, podemos negar dónde vamos y podemos negar nosotros mismos. Puede suceder cuando no hay lo suficiente convicción, pero sobre todo cuando no está el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando no hay Espíritu Santo, sencillamente nosotros somos personas que andamos, ¿sabe por qué? Por emociones. Cuando no está el Espíritu Santo en nuestras vidas, somos personas que andamos por emociones. Y si hoy salgo contento, voy contento. Si hoy estoy aburrido, ando según mis ¿qué? Emociones. Pero ¿qué pasa con la persona que anda conforme al Espíritu? Es todo lo contrario. ¿Cómo vive? Como dice la palabra, está siempre ¿qué? Gozosos. Está siempre ¿qué? Gozosos. Pero eso es cuando el Espíritu está en nuestras vidas. Amén. Por último, versículo, Marcos 14:38. ¿Qué hacemos para mantener? ¿Qué hacemos para mantener? ¿Qué hacemos para que lo que conseguimos nos mantenga? ¿Usted qué hace cuando consigue algo y no se le dañe? Por ejemplo, un automóvil. ¿Qué hace para que se mantenga el carro? ¿Llevarlo a qué? La palabra lo dice. Para mantenerlo tengo que llevarlo a qué? A mantenimiento. Si no lo llevo a mantenimiento, después usted ve que el carro le anda como que ya está desarmándose en el camino. ¿Cómo hacemos nosotros para mantener el Espíritu Santo y mantenernos? Ayer casualmente estábamos en ayuno y una predicación muy hermosa que da sobre la oración.
Y mire lo que dice la palabra, Marcos 14:38. Velad y qué más, y orad, para que no entréis en qué. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es qué. El Espíritu Santo está dispuesto para cualquiera y en cualquier momento. La carne es débil, sí, porque como decía ayer en la predicación, la carne busca las cosas de la carne y lo que le gusta. Y el Espíritu busca ¿qué? Las cosas de ¿dónde? De arriba. Amén. Por lo tanto, hermanos, si queremos mantener una vida conforme Dios quiere, usted no tiene que luchar, ni pelear, ni arrastrarse, ni mejor dicho, hacer hasta lo imposible. La solución es sencilla: Espíritu Santo y mantener la oración. Espíritu Santo y mantener ¿qué? Entonces tenemos que nosotros pedirle a Dios que nos dé su Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor.